Evangelio de hoy. Viernes 5 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen oración, y los de los fariseos también. Pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un remiendo de un vestido nuevo para ponérselo a un vestido viejo. Porque si lo hace, no solo rompe el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no le viene bien al viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, se derramará y los odres se estropearán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de haber bebido el añejo, quiere del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje nos sitúa en un diálogo que parece sencillo a primera vista. Se pregunta por qué los discípulos de Jesús no practican una conducta religiosa esperada por muchos. Y Jesús responde con imágenes que cortan la conversación, común para abrir un horizonte teológico más profundo. Lo que comienza como una cuestión ritual. ¿Por qué no se ayuna se convierte en un descubrimiento sobre la naturaleza del reino que él anuncia? Es importante detenerse en la escena. No es un ataque a la práctica del ayuno en sí, sino una invitación a pensar el sentido de los gestos religiosos cuando la presencia de Dios toma una forma nueva e inesperada. La pregunta sobre el ayuno, más que una costumbre, una actitud del corazón. Preguntar por el ayuno no es preguntar por un hábito externo. Es interrogar la relación que una comunidad o una persona guardan con Dios. El ayuno, vista su historia, es un signo de cambio, de oración intensa, de purificación, de penitencia y de expectativa. Preguntar por qué unos no ayunan lo que los otros ayunan implica cuestionar cómo se vive la espera de Dios. Jesús no desprecia la tradición penitencial. Más bien reubica su sentido. Hay momentos de júbilo y hay momentos de conversión. La cuestión no es abolir ritmos penitenciales, sino discernir cuando esos ritmos sirven para acercar a Dios, y cuando pueden cubrir la novedad de su presencia con costumbres inadecuadas. El esposo presente, la lógica del banquete y la lógica del ayuno. La imagen del novio o esposo aparece como clave. Donde hay fiesta nupcial, la tristeza ritual pierde su razón de ser. La metáfora es delicada, el esposo remite a una presencia gozosa que no se adapta a formas de duelo o suplicio. Aquí Jesús introduce una antropología temporal. Hay un momento de la hora gozoso, cuando la cercanía de Dios exige apertura y celebración. Y habrá un tiempo después, cuando la ausencia filial del Señor generará otro lenguaje espiritual. No se trata de despreciar el ayuno, sino de reconocer que el encuentro vivo con la persona de Dios transforma la tonalidad de la vida religiosa. Nueva y vieja vestimenta, el peligro de los parches improvisados.
La parábola del trozo nuevo en vestido viejo subraya la incapacidad de la mera reparación para acoger la novedad. Pegar un trozo de paño nuevo en una prenda vieja puede empeorar la rotura. La tensión entre lo nuevo y lo antiguo rompe lo que antes funcionaba. Espiritualmente hablando, cuando una experiencia nueva de Dios germina, no basta maquillar las formas antiguas con discursos nuevos. Hace falta, a veces, vestir de otro modo la comunidad. El parche improvisado revela una tentación humana. Acomodar la novedad al confort de lo conocido sin permitir que la novedad reordene realmente la existencia. Vino nuevo en odres viejos, la lógica expansiva del reino. La metáfora del vino. Y los odres apunta a otra dinámica. El vino nuevo fermenta, crece, exige elasticidad. Poner vino nuevo en odres viejos, rígidos y quebradizos, puede resultar en desastre. En términos eclesiales y personales, el reino de Dios no es un producto estático que encajamos en moldes antiguos. Es fermento que llama a formas capaces de albergar crecimiento, riesgo y transformación. Esta imagen nos obliga a pensar estructuras, ritmos y lenguajes eclesiales. ¿Qué odres estamos usando para contener la vida que el Espíritu infunde? ¿Son suficientemente flexibles? No rechazo de la tradición, sino crítica de la asfixia ritual. Es crucial comprender que la enseñanza de Jesús no es una ruptura frívola con el pasado sino una llamada a la fidelidad profunda. La tradición es un tesoro hasta que se vuelve esquema. ¿Qué impide el movimiento del espíritu? El cristianismo nace de continuidad y discontinuidad. Se arraiga en la promesa antigua y la lleva a plenitud. El problema no es la historia religiosa, sino su petrificación. Jesús exige discernimiento. Transformar las prácticas para que sigan alimentando la comunión con Dios, no para que se conviertan en excusa para cerrar el corazón y negar la novedad salvífica. Tiempo y medida, cuando ayunar y cuando celebrar. El pasaje sugiere también una sabiduría pastoral sobre los tiempos espirituales. No todo momento exige las mismas prácticas. Hay estaciones de luto y reconciliación que piden ayuno. Hay estaciones de apertura gozosa que piden celebración y testimonio de vida. El discípulo sabio aprende a leer los signos. Presencia del novio, obra del Espíritu, fruto del reino. El equilibrio entre penitencia y júbilo no es indiferencia. Es una práctica de discernimiento que evita el legalismo, del que siempre parece correcto y la ligereza, de quien desconoce el peso del misterio humano. Renovación litúrgica y renovada piedad, creatividad responsable. Una de las consecuencias prácticas para la comunidad cristiana es la necesidad de renovar formas litúrgicas y devocionales cuando éstas ya no comunican la experiencia de Dios. Renovar no significa innovar por moda, ni tirar lo antiguo por impulsividad, sino reconfigurar expresiones para que el misterio sea comprensible y vivible. El reto pastoral es crear odres nuevos cuando el Espíritu pide expresión nueva, sin perder la memoria que sostiene la identidad. Se pide creatividad responsable. Prudencia que sabe cuándo sostener lo que funciona y valentía para transformar lo que asfixia. El cristiano entre continuidad y profecía, la tensión fecunda. Vivir la fe en fidelidad histórica y en audacia profética es una tensión fecunda. El discípulo es custodio y heraldo. Guarda la verdad recibida y la proclama con valentía. Cuando la realidad exige nuevas palabras y gestos,
Esta doble función evita dos peligros. El conformismo que convierte la fe en mera costumbre. Y la novedad vana que destruye raíces sin sembrar fruto. La parábola de Jesús es un llamado a integrar memoria y profecía, tradición y creatividad, con una mirada que entiende el tiempo de Dios como un ya que transforma y un todavía no que espera plenitud. Implicaciones pastorales, liderazgos que formen odres flexibles. Para quienes guían comunidades. La enseñanza plantea una responsabilidad. Formar estructuras y liderazgos que no sean puramente defensivos. La tarea pastoral es discernir cuando la tradición acoge. Y cuando asfixia, cuando conservar y cuando acompañar. Procesos de cambio. Eso requiere formación, diálogo y humildad. Un liderazgo prudente no impone odres cerrados ni abandona la memoria. Más bien acompaña la fermentación del espíritu. Con criterios de verdad, belleza y servicio. Se trata de aprender a hacer nuevas formas de acompañamiento que permitan crecer en fidelidad y eficacia misionera. Dimensión personal, ayuno, gozo y coherencia del corazón. En la vida espiritual individual. El pasaje nos invita a revisar la coherencia entre interioridad y prácticas. Ayunar puede ser un gesto profundo. Si nace de necesidad de conversión. Pero se vuelve hipócrita si pretende solo cumplir un rito sin transformación interior. De igual modo, el gozo es auténtico cuando brota de la experiencia de encuentro con Dios, no cuando es escapismo. El discípulo camina aprendiendo a sincronizar su vida interior con signos externos. Cuando la presencia viva de Dios lo reclama, celebrará. Cuando la conversión lo pide, ayunará. En ambos casos, lo que cuenta es que el corazón se deje transformar. Evangelización y estructuras sociales, odres nuevos para la misión contemporánea. La imagen del vino nuevo invita a pensar las estructuras sociales e institucionales. La misión hoy exige odres nuevos que puedan contener la pluralidad cultural, los lenguajes digitales, las fronteras de la migración y la sensibilidad ecológica. No basta repetir fórmulas que en otro tiempo funcionaron, la dinámica del Evangelio exige creatividad misionera. Esto no significa disolver la identidad, sino encontrar formas institucionales que protejan la verdad y sean al mismo tiempo flexibles para llegar a quienes hoy viven en periferias nuevas. La tentación de la adecuación cómoda, cuando lo nuevo se domestica. Una lectura atenta revela otro peligro. Domesticar la novedad para que encaje en expectativas consoladoras. No es raro que lo nuevo termine siendo absorbido por la cultura dominante y pierda su fuerza renovadora. Jesús nos advierte contra esa domesticación. El vino nuevo debe encontrar odres que lo permitan seguir siendo fermento, no que lo apaguen. La tarea de la comunidad es mantener viva la tensión entre lo acogido y lo desafiante, para que la experiencia cristiana conserve su fuerza transformadora, sin convertirse en mercancía cultural. La esperanza escatológica, el todavía no que impulsa la reforma. El pasaje también nos hace mirar el horizonte último. La plenitud del reino. Vivimos en el tiempo del ya y del todavía no. La presencia de Jesús como novio anticipa la boda final. Y la fermentación del vino nuevo adelanta la abundancia definitiva. Esa esperanza escatológica invita a no contentarnos con parches temporales,
sino a trabajar por transformaciones que anticipen la plenitud. La tensión entre paciente fidelidad y profética urgencia nace de la certeza de que Dios sigue obrando y que cada estructura merece ser juzgada por su capacidad de acoger la llegada de su reino. El contraste entre la religiosidad exterior y la vida en el espíritu. La reacción de los fariseos. En este pasaje pone de manifiesto un problema que no pertenece solo a aquella época, sino que se repite en todas las generaciones. La tendencia del corazón humano a aferrarse a formas, costumbres y rituales, como si en ellos estuviera la plenitud de la vida espiritual. Los discípulos de Jesús son criticados porque no ayunan como los seguidores de Juan o como los fariseos. Sin embargo, Jesús responde con una enseñanza que va más allá de las prácticas externas y revela una verdad más profunda. No se trata de imitar ciegamente costumbres religiosas, sino de abrirse a la novedad que Él trae. El ayuno en sí mismo no es malo ni despreciable, pues es una expresión de búsqueda de Dios. Pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, pierde su sentido y puede transformarse en un acto vacío que genera orgullo espiritual. Jesús muestra que el tiempo de su presencia es un tiempo distinto, un tiempo de bodas, un tiempo de alegría. La vida cristiana no puede reducirse a un cumplimiento externo, sino que es una experiencia interior de comunión con el esposo. El esposo presente en medio del pueblo. Cuando Jesús se compara a sí mismo con el esposo, está revelando algo profundamente mesiánico. En la tradición bíblica, Dios mismo era presentado como el esposo de Israel, el que se había unido a su pueblo en una alianza de amor y fidelidad. Al usar esta imagen, Jesús está mostrando que en él se cumplen las promesas, que en su persona se manifiesta la cercanía y el amor de Dios. La presencia del esposo transforma el sentido del tiempo. Los discípulos no podían estar de luto ni practicar ayunos de penitencia cuando el mismo Hijo de Dios estaba con ellos. Sería como obligar a los invitados de una boda a llorar en lugar de celebrar. Jesús enseña que cada momento tiene su significado y que el discernimiento es clave para vivir la fe de manera auténtica. El tiempo de la ausencia. Jesús, sin embargo, no niega la práctica del ayuno. Reconoce que llegará un momento en que el esposo será arrebatado. Y entonces el ayuno tendrá sentido. Está anticipando su pasión y su partida. Momentos de dolor en los que los discípulos sentirán la soledad y la necesidad de expresar su anhelo de la presencia de Cristo. De esta manera, Jesús enseña que el ayuno y otras prácticas espirituales no son inútiles, sino que deben ser vividas con el sentido correcto en relación con la historia de la salvación y con la experiencia concreta de la fe. No se trata de cumplir reglas por obligación, sino de dejar que estas prácticas expresen la verdad del corazón en cada circunstancia. Los odres nuevos y la novedad del espíritu. Las parábolas del remiendo y de los odres nuevos nos invitan a entrar en la esencia de la enseñanza de Jesús. No se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque terminaría rompiéndose aún más. Tampoco se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se reventarían y se perdería tanto el vino como los odres. Con estas imágenes, Jesús habla de la incompatibilidad entre la novedad del Evangelio y las estructuras caducas de una religiosidad rígida. El vino nuevo de su mensaje no puede contenerse en corazones
Que se resisten al cambio, en mentalidades cerradas. Que se aferran al pasado. Hace falta una renovación interior. Una apertura al Espíritu Santo que da vida nueva. La resistencia al cambio. Sin embargo, Jesús reconoce que el ser humano tiende a preferir lo viejo. Dice que cuando alguien prueba el vino añejo, no quiere el nuevo, porque piensa que lo anterior es mejor. Esta frase refleja la dificultad que tenemos para salir de lo conocido. Para abandonar las seguridades de lo aprendido y abrirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La costumbre puede convertirse en un obstáculo para la gracia. El apego a lo antiguo puede impedir que acojamos la novedad del Evangelio. Jesús no niega el valor de la tradición, pero enseña que ésta no puede convertirse en un freno que impida al Espíritu obrar con libertad. La alegría de la presencia frente al rigorismo de la ley. Jesús nos invita a entender que el encuentro con Él no es un peso, sino un motivo de alegría. Su comparación con un banquete de bodas es profundamente reveladora, porque nos muestra que la relación con Dios no es una carga llena de normas y prohibiciones, sino un vínculo de amor y celebración. Los fariseos habían convertido la religión en un conjunto de exigencias, donde el cumplimiento de los preceptos estaba por encima de la experiencia viva de Dios. Jesús rompe ese esquema y anuncia que mientras el esposo está con sus amigos, la vida debe vivirse como una fiesta. Porque la cercanía de Dios es fuente de gozo. Esto nos interpela a revisar si nuestra fe se vive como un peso o como un don, como un reglamento frío o como una relación amorosa que nos transforma. El riesgo de absolutizar las prácticas religiosas. El ayuno, la oración y las demás disciplinas espirituales tienen un lugar importante en el camino de la fe. Pero Jesús nos recuerda que no deben absolutizarse ni convertirse en el centro. Los fariseos estaban tan preocupados en el cómo de las prácticas, que habían perdido de vista el para qué. No comprendían que la finalidad del ayuno era abrir el corazón a Dios y no dar la impresión de ser más piadosos que los demás. Esta crítica de Jesús nos invita a discernir si en nuestra vida espiritual ponemos más atención en la forma que en el fondo. Una oración sin amor, un ayuno sin apertura, una misa sin conversión interior se convierten en ritos vacíos que no nos transforman. La pedagogía de Jesús sobre el tiempo espiritual. Una de las enseñanzas más hermosas de este pasaje es la capacidad de Jesús para discernir los tiempos espirituales. Él no niega la importancia del ayuno, pero lo sitúa en su momento adecuado. Hay un tiempo para celebrar y un tiempo para llorar. Un tiempo para comer y un tiempo para ayunar. La fe no se vive en una rigidez uniforme, sino en una dinámica donde cada circunstancia tiene su sentido. Esta pedagogía nos enseña a no forzar prácticas espirituales fuera de contexto, sino a vivirlas con autenticidad y sabiduría. Así como el ayuno es apropiado en tiempos de espera y de anhelo, también lo es la fiesta. Cuando experimentamos la presencia consoladora del Señor. El vino nuevo como imagen del reino. El vino en la Escritura es símbolo de alegría, de vida abundante y de bendición. Cuando Jesús habla del vino nuevo, está refiriéndose al reino de Dios que Él trae con su palabra y su obra.
Este vino es vigoroso, fermenta y transforma. No se puede contener en recipientes viejos, que ya no tienen capacidad de expansión. El Evangelio es una fuerza viva que no se adapta a estructuras rígidas, sino que exige renovación interior. El vino nuevo no se puede encerrar en mentalidades estrechas o tradiciones sin vida. Por eso Jesús invita a convertirse en odres nuevos, en corazones disponibles y abiertos, capaces de recibir su espíritu y dejarse transformar. Los odres nuevos como símbolo del corazón renovado. Un odre nuevo representa a una persona que no se aferra a lo viejo, sino que permite que la novedad de Dios transforme su vida. Los odres viejos se han endurecido. Han perdido flexibilidad y no pueden contener la fermentación del vino nuevo. Así también los corazones cerrados, cargados de orgullo o de autosuficiencia, no pueden recibir la frescura del espíritu. En cambio, un corazón humilde, dócil y dispuesto se convierte en el lugar perfecto para que el Evangelio fructifique. El discípulo de Cristo está llamado a renovarse constantemente, a no quedarse en la comodidad de lo aprendido, sino a dejarse sorprender por lo que Dios quiere hacer cada día. La tensión entre tradición y novedad. Jesús no desprecia lo antiguo, pero advierte que no todo puede encajar con lo nuevo que Él trae. La tradición tiene valor, porque guarda la memoria de la fe y transmite la experiencia de las generaciones anteriores. Sin embargo, cuando se absolutiza y se convierte en un muro que impide avanzar, deja de ser ayuda y se transforma en obstáculo. El cristiano está llamado a amar sus raíces, pero también a abrirse a la novedad del espíritu, que sigue actuando en la historia. La verdadera fidelidad a Dios no consiste en aferrarse al pasado, sino en ser dócil al movimiento de su gracia en el presente. La ceguera de los que prefieren lo viejo. La observación final de Jesús sobre aquellos que prefieren el vino añejo refleja la resistencia humana a cambiar. Es más fácil permanecer en lo conocido, aunque ya no de vida, que arriesgarse a probar lo nuevo. Esta actitud de miedo y de apego es lo que impidió a muchos acoger a Jesús como Mesías, porque esperaban un Salvador que se adaptara a sus esquemas y no a alguien que rompiera moldes. Esta misma ceguera puede repetirse hoy en nuestra vida cuando rechazamos lo que Dios quiere hacer porque no se ajusta a nuestras expectativas. El desafío del discípulo es abrirse a la sorpresa de Dios, confiando en que su vino nuevo siempre es mejor que cualquier seguridad humana. La novedad de Cristo como proceso de transformación. Aceptar el vino nuevo no es un acto instantáneo, sino un proceso. La transformación que Jesús trae no ocurre de un día para otro, sino que va moldeando el corazón poco a poco. Para ser odres nuevos necesitamos pasar por un camino de purificación, de desprendimiento de lo viejo, de apertura a lo desconocido. Esto exige paciencia, humildad y una disposición constante a dejarse trabajar por el Espíritu. El Evangelio no se acomoda a nuestras estructuras. Somos nosotros quienes debemos ser recreados para que su novedad se haga vida en nosotros. El discernimiento espiritual en la vida cotidiana. Una de las enseñanzas más prácticas de este pasaje es el discernimiento. Saber cuándo celebrar y cuándo ayunar, cuándo callar. Y cuándo hablar, cuándo conservar lo viejo. Y cuándo acoger lo nuevo, forma parte de la sabiduría cristiana. Jesús nos enseña que la vida espiritual
No se reduce a reglas uniformes, sino que exige una escucha atenta de Dios en cada momento. Discernir es aprender a reconocer la voz del Espíritu, que nos guía para vivir cada práctica con sentido, y no por mera costumbre. Quien sabe discernir no se deja atrapar por rigideces, sino que vive su fe con libertad y autenticidad. La invitación a la renovación constante. Este pasaje es una llamada a la renovación continua. El cristiano no puede quedarse inmóvil, porque la vida de fe es un camino que se alimenta siempre de lo nuevo que Dios nos ofrece. Ser odre nuevo significa mantener un corazón abierto, flexible y receptivo a la gracia. El vino nuevo del Evangelio no se agota, siempre tiene más para darnos. Siempre quiere seguir transformándonos. Por eso este texto es, en el fondo, una invitación a confiar en que la novedad de Cristo no destruye lo verdadero, sino que lo plenifica, y a creer que el gozo de su presencia es más grande que cualquier esquema humano. El vino nuevo y la valentía de lo desconocido. El pasaje de Lucas nos invita también a una actitud de valentía frente a lo desconocido. El vino nuevo no es familiar, su sabor no se ha probado. Aún, su fuerza es distinta, sus efectos no están medidos. El corazón humano, que busca seguridad en lo ya conocido, se resiste a aceptar algo que pueda desestabilizar. Pero Jesús enseña que la vida de fe implica apertura, riesgo, confianza radical en Dios que no se encierra en lo viejo, sino que crea caminos nuevos. Seguir a Cristo es aceptar este desafío de lo inédito. La tentación de añorar lo viejo. El mismo Evangelio señala con lucidez la frase: el vino añejo es mejor. Aquí se revela la tentación constante del creyente. Preferir lo ya vivido, lo seguro, lo que se controla, aunque esté desgastado. El corazón humano prefiere la nostalgia antes que la apertura, porque lo viejo da la falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esa nostalgia puede convertirse en obstáculo para acoger el tiempo de Dios. La vida cristiana no puede vivir mirando hacia atrás, sino avanzando en la confianza del presente que Dios ofrece. La renovación interior como misión. El discurso de Jesús sobre los odres nuevos no es solo un mensaje espiritual para cada persona, sino también una misión para la iglesia entera. El mundo cambia constantemente y la comunidad creyente está llamada a renovar sus lenguajes, sus estructuras y sus gestos, para que el vino del Evangelio no se derrame ni se pierda. La renovación interior de cada cristiano es el primer paso para que la comunidad pueda hablar a los corazones de cada tiempo. Una iglesia que no se renueva desde dentro corre el riesgo de vaciar de fuerza el vino nuevo de Cristo. La tensión entre continuidad y novedad. El texto no invita a despreciar lo viejo, sino a situarlo en su justa medida. El odre viejo puede conservar lo añejo, pero no sirve para lo nuevo. La vida espiritual no es una negación del pasado, sino una integración de lo que permanece verdadero con lo que Dios está revelando en el presente. La tensión entre continuidad y novedad es una característica permanente de la fe, que se despliega en la historia y no se queda estática. Jesús no anula lo anterior, sino que lo lleva a plenitud. La alegría como signo del reino. La referencia de Jesús a que los invitados no pueden ayunar mientras está el esposo es una revelación profunda.
El reino de Dios es ante todo alegría. Comunión, fiesta de bodas, gozo compartido. No se trata de una alegría superficial, sino de la certeza de que la presencia de Dios llena el corazón y transforma la vida. La tristeza y la rigidez no son los signos del Evangelio, sino la apertura a un gozo que viene de saberse amado y salvado por Dios. La alegría es, por tanto, uno de los mayores frutos del vino nuevo de Cristo. El tiempo de la ausencia. Jesús también recuerda que llegará el momento en que el esposo será arrebatado. Es la referencia a su pasión, a su muerte. A ese tiempo de aparente oscuridad para los discípulos. En ese tiempo habrá lugar para el ayuno, para el duelo, para la espera. La vida espiritual se mueve entre la presencia gozosa y la ausencia dolorosa. Pero ambas realidades tienen su sentido en el plan de Dios. El creyente aprende a vivir tanto en la abundancia de la consolación, como en el silencio de la prueba. La necesidad de discernimiento. Acoger el vino nuevo requiere discernimiento. No toda novedad viene de Dios, y no todo lo viejo debe ser descartado. El creyente necesita cultivar un corazón atento al Espíritu, para reconocer qué es lo que verdaderamente viene de Dios y que es solo ilusión pasajera. El discernimiento permite no confundir lo superficial con lo esencial, ni lo atractivo con lo que realmente da vida. En este equilibrio se juega la fidelidad al Evangelio. La libertad frente a la ley. Uno de los trasfondos del pasaje es la confrontación con la mentalidad farisea, rígida en torno a la ley. Jesús muestra que la vida en el Espíritu no se reduce a cumplir normas, sino a vivir desde la libertad del amor. El vino nuevo no cabe en esquemas legalistas, porque el reino no se construye en la letra fría de la ley, sino en el fuego del Espíritu que transforma desde dentro. La libertad cristiana no es anarquía, sino apertura a una vida guiada por la gracia. En esa libertad se revela la verdadera novedad del Evangelio. La fidelidad al presente de Dios. Este texto enseña a vivir con fidelidad el presente que Dios ofrece. No podemos quedarnos atrapados en lo que ya pasó, ni obsesionarnos con lo que vendrá, sino aprender a acoger hoy el vino que el Señor nos entrega. El presente es siempre el lugar de la salvación, el momento en que Dios actúa. Quien vive con los ojos fijos en el pasado o en el futuro, pierde la oportunidad de beber el vino nuevo que Cristo está derramando en este instante. La fidelidad al hoy de Dios es el secreto de la vida cristiana. La invitación a dejarse transformar. El Evangelio invita a cada uno a dejarse transformar por la novedad de Cristo. Ser odre nuevo no es fácil. Implica vaciarse de lo que estorba, flexibilizarse, abrirse, dejarse moldear. Pero esa transformación es el único camino para no perder el vino precioso del Evangelio. Cada corazón que se abre a esta novedad se convierte en signo vivo del reino, en testimonio de que Dios sigue actuando. Y así la vida se convierte en un odre disponible para la gracia que nunca deja de fluir. La radicalidad de la propuesta de Jesús. El mensaje del vino nuevo y de los odres nuevos no es un simple consejo espiritual, sino una propuesta radical de vida. Jesús está diciendo que no se puede vivir a medias entre el pasado y el presente, que no se puede acoger la novedad del reino sin una transformación profunda en la manera de pensar, de sentir y de actuar.
El Evangelio no se acomoda como un parche sobre la vida vieja, sino que exige una renovación completa. Una conversión que afecta cada dimensión del ser humano. Esa radicalidad incomoda, porque implica soltar seguridades. Dejar esquemas rígidos, permitir que la gracia transforme lo más profundo del corazón. No es un cambio superficial, sino una regeneración que toca la raíz de la existencia y que invita a confiar totalmente en el plan de Dios. La resistencia humana a la novedad. La resistencia que encontramos en los fariseos no es lejana a nosotros, porque todos llevamos dentro la dificultad de aceptar cambios que nos desestabilizan. Preferimos lo conocido, aunque no nos haga crecer. Porque lo nuevo genera incertidumbre, y la incertidumbre despierta miedo. Jesús desenmascara ese mecanismo humano de defensa y lo confronta con la urgencia del reino. El vino nuevo no espera, está siendo derramado ahora, y quien no se abre a recibirlo corre el riesgo de perder el don. El miedo a lo nuevo puede cerrar la puerta a la gracia. Y el apego a lo viejo puede convertirse en una trampa que encadena el alma. El simbolismo del banquete nupcial. El contexto en el que Jesús habla de la imposibilidad de ayunar mientras el esposo está presente, nos remite a la imagen del banquete nupcial. En la tradición bíblica, las bodas son signo de la alianza entre Dios y su pueblo, una celebración de amor, fidelidad y plenitud. Jesús, como esposo, revela que su presencia es motivo de alegría y abundancia, no de tristeza o austeridad forzada. La llegada del reino no puede vivirse en clave de luto, sino como fiesta desbordante. Esta imagen nos recuerda que la fe no es un camino marcado por cargas pesadas, sino por la experiencia de un amor que se celebra y se comparte. La pedagogía de la espera. Sin embargo, Jesús no niega la necesidad del ayuno, sino que lo sitúa en su tiempo justo. Habrá un momento en que el esposo será arrebatado. Y entonces sí será necesario el ayuno, la espera, la purificación interior. La vida espiritual se mueve en un ritmo de presencia y ausencia, de consuelo y desierto, de abundancia y carencia. Dios educa el corazón alternando estos tiempos, para que el alma aprenda a no depender de los estados de ánimo, sino a vivir en fidelidad constante. La pedagogía divina enseña que la espera también forma parte del amor. Porque quien ama sabe confiar aún en el silencio. El dinamismo de la gracia. El vino nuevo es símbolo de la gracia, que no se detiene, que siempre brota con frescura y novedad. La gracia de Dios no se puede almacenar como si fuera un objeto, porque es vida. En movimiento, flujo incesante del amor divino. Quien intenta encerrarla en estructuras rígidas la pierde, porque se desborda. Por eso Jesús pide odres nuevos. Corazones capaces de dejarse moldear y de adaptarse a la fuerza vital de la gracia. La vida cristiana no consiste en retener, sino en dejar que el Espíritu fluya y transforme, porque la gracia siempre es dinámica, nunca estática. La fragilidad del odre humano. Al hablar de odres nuevos, Jesús también reconoce la fragilidad del corazón humano. El odre viejo se rompe porque ya no tiene flexibilidad. Se ha endurecido con el tiempo. De la misma manera, el corazón que se aferra al pasado, que se cierra al cambio,
que se endurece en sus propios esquemas, se quiebra frente a la novedad del espíritu. Solo un corazón renovado, humilde, dispuesto a aprender, puede contener la fuerza del vino nuevo. La fragilidad del odre humano no es un obstáculo, si se abre a la acción de Dios, porque Él es quien regenera y da nueva elasticidad al corazón cansado. La universalidad del mensaje. Este evangelio no habla solo a los fariseos de aquel tiempo, sino a todos los creyentes de todos los tiempos. La tentación de absolutizar tradiciones, de aferrarse a lo que siempre se ha hecho, de negar la novedad del espíritu, se repite en cada generación. El mensaje de Jesús es universal. Cada época está llamada a ser odre nuevo, para acoger la gracia que Dios derrama hoy. Nadie puede beber por otro este vino. Cada corazón debe abrirse personalmente a la novedad. La universalidad del mensaje nos recuerda que el Evangelio no caduca, porque su novedad es eterna. La libertad del Espíritu. El vino nuevo es símbolo también de la libertad del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y no se deja encadenar por estructuras humanas. El Espíritu rompe esquemas, abre caminos inéditos. Impulsa a la misión con fuerza imprevisible. Pretender contener al Espíritu en odres viejos es reducir la acción de Dios a moldes humanos. Es negar su libertad creadora. La verdadera vida cristiana nace de esta apertura radical al soplo del Espíritu, que sorprende y desinstala. Donde hay rigidez, el Espíritu trae flexibilidad; donde hay miedo, Él trae audacia; donde hay cansancio, Él trae vida nueva. El vino nuevo como alegría compartida. No se trata solo de recibir el vino nuevo para uno mismo, sino de compartirlo con los demás. El vino, en la tradición bíblica, es signo de comunión, de celebración comunitaria, de abundancia que se comparte. La novedad de Cristo no se guarda en secreto, sino que se derrama sobre la comunidad para renovar los vínculos fraternos. El vino nuevo genera unidad, porque todos beben de la misma fuente. Y esa fuente es el amor de Dios manifestado en Jesús. El creyente se convierte en odre que no retiene, sino que distribuye, que reparte con generosidad lo que ha recibido. La alegría de la presencia de Cristo. Cuando Jesús se presenta como el esposo en medio de su pueblo, nos recuerda que su presencia es causa de alegría y plenitud. No es un maestro que impone cargas, ni un juez que infunde miedo, sino un amigo que celebra la vida, y un esposo que ama con fidelidad. Estar con Cristo es participar de un banquete, es vivir en abundancia. Es experimentar la paz que no depende de las circunstancias externas. Quien comprende esto ya no puede reducir la fe a una serie de normas, porque entiende que la esencia de la vida cristiana es una relación de amor. Esa alegría, sin embargo, no es superficial ni pasajera, sino una fuerza que sostiene en las pruebas y que da sentido incluso al dolor. Porque se sabe que nada puede separar al alma del amor del esposo. El ayuno como pedagogía del amor. Jesús no niega la importancia del ayuno, sino que lo coloca en el momento adecuado. El ayuno no es un castigo ni una imposición externa, sino un lenguaje del amor, que se vive en la espera, cuando la presencia física del esposo se retira. Así como los novios cuentan los días para reencontrarse, así también el corazón creyente aprende a anhelar el regreso de Cristo. El ayuno purifica los deseos, ordena el corazón, fortalece la esperanza, y nos enseña a no vivir
de cosas pasajeras, sino de lo esencial. Es una forma de expresar que lo más importante no es la satisfacción inmediata, sino la unión plena con Dios, la cual se consumará en la eternidad. El dinamismo del reino de Dios. Jesús, al hablar del vino nuevo, subraya que el reino no puede detenerse ni estancarse. El reino es un torrente de vida, una semilla que crece. Una levadura que transforma la masa. Intentar contenerlo en estructuras rígidas es como pretender encerrar el viento o detener el mar. El reino se abre paso siempre, desbordando los límites que los hombres intentan imponer. Por eso los discípulos de Jesús están llamados a vivir en un dinamismo constante, en una apertura continua, en una actitud de disponibilidad radical para la novedad que Dios quiera realizar en ellos y a través de ellos. El riesgo del apego al pasado. Jesús mismo lo advierte. Nadie que prueba el vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Aquí se revela la profunda dificultad humana de soltar el pasado. Los fariseos estaban tan acostumbrados a sus tradiciones que no podían abrirse a la frescura del reino. A menudo también nosotros preferimos lo conocido, aunque nos limite, porque lo nuevo exige confianza, abandono y humildad. El apego al pasado puede convertirse en una idolatría, donde lo que era un medio para llegar a Dios se transforma en un obstáculo que impide avanzar hacia Él. El vino nuevo como símbolo de la gracia abundante. El vino nuevo no solo es novedad, sino también abundancia. Recordemos las bodas de Caná, donde el agua se transformó en vino en una cantidad desbordante. Signo de que la gracia de Cristo es infinita. La vida cristiana no se alimenta de migajas, ni de raciones medidas, sino de la sobreabundancia del amor divino. Ese vino representa la vida eterna, la alegría plena, la salvación ofrecida a todos sin medida. Quien recibe este vino no puede vivir en la escasez del egoísmo, porque ha experimentado la generosidad inagotable de Dios. El corazón como odre nuevo. Si el vino representa la gracia, el odre nuevo representa al corazón humano dispuesto a recibirla. No basta con que el vino sea fresco si el odre es rígido y viejo. El corazón endurecido por el orgullo, por la costumbre o por el pecado no puede acoger la novedad del espíritu. Solo un corazón humilde, flexible, abierto, capaz de dejarse moldear, puede convertirse en recipiente del don divino. El corazón nuevo no se improvisa, sino que es fruto de la conversión y de la docilidad a la acción de Dios, que es el único capaz de regenerarlo. El Espíritu Santo como fuerza renovadora. El vino nuevo no puede entenderse sin el Espíritu Santo, que es la verdadera novedad derramada en los corazones. El Espíritu es quien hace nuevas todas las cosas, quien renueva la faz de la tierra, quien inspira nuevos caminos y nuevas formas de vivir la fe. Sin Él, la religión se vuelve rutina, costumbre, estructura vacía. Con Él, la fe se convierte en un fuego vivo que transforma la existencia. El Espíritu no se acomoda en odres rígidos, porque su esencia es libertad y dinamismo, y solo los corazones dóciles pueden ser vasos que lo contengan. El banquete eterno como destino. Todo este pasaje apunta en última instancia al banquete eterno del reino. Jesús anuncia que su presencia entre los discípulos es como un anticipo de las bodas definitivas, que se celebrarán en el cielo. En esa mesa,
el vino nuevo será servido en plenitud. Y ya no habrá ausencia ni ayuno, sino alegría sin fin. La Eucaristía es un anticipo de esa fiesta. Un signo de comunión que fortalece la esperanza. El creyente que se alimenta de este banquete aprende a mirar la vida. No con nostalgia del pasado, sino con deseo ardiente de la plenitud que viene. La comunidad como odre colectivo. No solo cada persona, sino también la comunidad cristiana entera está llamada a ser odre nuevo. Las parroquias, las familias, las comunidades de fe deben renovarse constantemente para acoger la frescura del espíritu. Cuando una comunidad se aferra únicamente a sus tradiciones, sin abrirse a la novedad del Evangelio, corre el riesgo de quebrarse como odre viejo. En cambio, cuando se deja renovar por el Espíritu, se convierte en signo vivo de comunión, capaz de irradiar alegría y esperanza. La Iglesia misma es llamada siempre a la reforma y a la renovación, para ser fiel a su misión de custodiar el vino nuevo y ofrecerlo al mundo. La urgencia de la decisión. Este Evangelio nos coloca frente a una decisión ineludible. ¿Queremos seguir aferrados a lo viejo? ¿O abrirnos a lo nuevo que Cristo nos ofrece? No se puede quedar en un punto intermedio, porque el vino nuevo exige odres nuevos. Esa decisión implica riesgo, porque lo nuevo desinstala. Pero también ofrece la posibilidad de una vida más plena. Jesús no obliga, invita, pero su invitación es radical. O se recibe el vino nuevo con un corazón renovado, o se pierde la oportunidad de participar de la alegría del reino. La urgencia está en que el vino nuevo ya ha sido derramado. Y hoy es el tiempo de abrirse a su gracia. La transformación personal desde la novedad de Cristo. El Evangelio nos enseña que la novedad de Cristo no es un añadido superficial, sino una transformación radical que afecta lo más profundo del corazón humano. No se trata de aprender nuevas prácticas externas o acumular más mandamientos, sino de permitir que la gracia del esposo renueve la raíz de nuestra existencia. Esta transformación implica un proceso doloroso a veces, porque abandonarlo viejo no siempre es fácil, ya que lo viejo suele ofrecernos una falsa seguridad. Pero cuando uno se abre a Cristo, descubre que lo que parecía pérdida se convierte en ganancia, que lo que se dejaba atrás era una atadura, y que lo nuevo que Él ofrece es libertad y plenitud. Vivir en Cristo significa renunciar a quedarse en el pasado y abrazar el presente como lugar de gracia, con la mirada puesta en el futuro eterno. El desafío de la comunidad creyente. La comunidad cristiana está llamada a ser testimonio vivo de esta novedad, no un museo de tradiciones rígidas ni una estructura que impida el soplo del Espíritu. A menudo se corre el peligro de confundir fidelidad con inmovilismo, cuando en realidad la fidelidad al Evangelio implica estar siempre en camino, abiertos a los signos de los tiempos. Una parroquia, por ejemplo, que se aferra a métodos pasados, sin discernir nuevas realidades, corre el riesgo de perder frescura y de volverse irrelevante para las nuevas generaciones. En cambio, una comunidad que se deja guiar por el vino nuevo del Espíritu aprende a conjugar tradición y renovación, guardando lo esencial de la fe y presentándolo con rostros, lenguajes y gestos capaces de llegar a todos. Ese es el verdadero odre nuevo colectivo. Una iglesia en movimiento que no traiciona el Evangelio,
pero que tampoco se encierra en nostalgias que impiden su fecundidad. La vida cotidiana como lugar de renovación. Este pasaje nos invita también a reconocer que la novedad de Cristo no se limita a momentos extraordinarios o celebraciones litúrgicas, sino que toca cada aspecto de la vida diaria. El vino nuevo del reino transforma la forma en que trabajamos, en que amamos, en que nos relacionamos, en que enfrentamos dificultades. Allí donde hay un corazón dispuesto, Dios derrama su gracia para hacer de lo cotidiano un lugar de encuentro con Él. Así, un hogar donde reina el amor y el perdón se convierte en odre nuevo que contiene el vino del Espíritu. Un lugar de trabajo donde se actúa con honestidad y servicio se vuelve también odre nuevo, porque manifiesta la novedad del reino en lo ordinario. La libertad frente a la rigidez. Uno de los grandes mensajes de este Evangelio es que la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. La rigidez de los fariseos, que querían imponer prácticas fijas, sin discernir los tiempos, contrasta con la libertad del Maestro, que pone cada cosa en su lugar. Esta libertad no es libertinaje ni desprecio por la ley, sino plenitud que supera la letra para abrazar el espíritu. Un cristiano que se deja renovar por el vino nuevo aprende a vivir sin cadenas interiores, sin obsesionarse con lo accesorio, sino enfocándose en lo esencial. Amar a Dios y al prójimo. Esa es la verdadera libertad del Evangelio. Una libertad que no rompe con la verdad, sino que la encarna con gozo. La pedagogía divina del tiempo. El texto nos recuerda también que Dios actúa en el tiempo con pedagogía. Hay un tiempo para la alegría y un tiempo para el ayuno. Un tiempo para la siembra y un tiempo para la cosecha. Dios nos conduce paso a paso, y su gracia se adapta a nuestra capacidad de recibir. Así como no se pone vino nuevo en odres viejos, tampoco Dios derrama su gracia en un corazón que no está preparado. La pedagogía del tiempo divino consiste en ir formando, purificando, madurando, hasta que el corazón se convierta en odre nuevo, capaz de sostener la novedad del espíritu sin romperse. El discernimiento espiritual como clave. Este pasaje invita a ejercitar el discernimiento espiritual para no confundir lo accesorio con lo esencial. Lo viejo que debe permanecer con lo viejo, que debe dejarse atrás. El cristiano está llamado a preguntarse continuamente: ¿esto que vivo es un odre viejo que impide la novedad del Evangelio? ¿O es un odre fiel que sostiene el vino de la gracia? El discernimiento ayuda a no absolutizar tradiciones humanas y a no despreciar las riquezas del pasado, sino a buscar en todo lo que verdaderamente conduce a Cristo. Es un arte delicado, que requiere oración, escucha de la palabra, acompañamiento espiritual y humildad. Porque el corazón humano tiende a justificarse a sí mismo. Pero cuando se discierne con sinceridad, se descubren los caminos nuevos que Dios abre en la historia personal y comunitaria. La novedad que incomoda. Jesús sabe que lo nuevo incomoda, y que no todos están dispuestos a aceptarlo. La reacción de quienes prefieren el vino añejo refleja nuestra resistencia natural al cambio. Lo nuevo requiere confianza, valentía y abandono en Dios, mientras que lo viejo parece darnos seguridad, aunque sea una seguridad aparente. Sin embargo, aferrarse al pasado por miedo a lo nuevo puede cerrarnos a la acción de Dios. La incomodidad es signo
de que algo está siendo movido en lo profundo. Y en esa tensión el alma tiene que decidir si se encierra en sus seguridades o se abre a la frescura del espíritu. El camino hacia la plenitud. Todo este pasaje apunta a la plenitud de la vida en Dios, que ya se nos anticipa aquí pero que alcanzará su consumación en la eternidad. El esposo está presente, y su presencia nos llena de alegría. Pero también se nos anticipa un tiempo de espera que purifica y educa. En esa tensión entre presencia y ausencia, entre banquete y ayuno, el creyente aprende a vivir con esperanza, sabiendo que lo definitivo está por venir. El vino nuevo de Cristo no es solo alegría presente, sino promesa futura, anuncio de un reino que será gozo eterno sin interrupciones. Quien bebe este vino aprende a vivir en este mundo con los ojos puestos en la eternidad, y esa esperanza lo sostiene en todo. La misión de testimoniar la novedad. Este Evangelio nos envía a ser testigos de la novedad de Cristo en medio del mundo. No podemos guardarnos el vino nuevo solo para nosotros, ni encerrar la alegría en un círculo pequeño. El mundo necesita ver comunidades y personas que reflejen la frescura del Evangelio, que vivan con alegría, con libertad, con esperanza. En un contexto donde tantos prefieren el vino añejo de la costumbre, del materialismo o de la autosuficiencia, el cristiano está llamado a mostrar que lo nuevo de Cristo es mejor, más pleno, más verdadero. Ser testigos de esta novedad no es imponer, sino irradiar, contagiar, mostrar con la vida que el esposo está presente y que su banquete ya ha comenzado. La novedad del reino frente a la rigidez de lo viejo. Cuando Jesús habla del vino nuevo que no se puede poner en odres viejos, nos está mostrando la radicalidad de su mensaje. El reino de Dios no es una simple continuidad de lo ya existente. No es una mejora cosmética de lo anterior, sino una novedad que exige renovación profunda. Muchas veces el ser humano prefiere lo viejo, porque le resulta cómodo, porque ya está habituado a él, porque no lo confronta ni lo desafía. Pero la palabra de Cristo viene como vino nuevo, fermentando con fuerza, provocando movimiento y expansión. Y por eso necesita un recipiente nuevo. Un corazón transformado, capaz de sostener la frescura y vitalidad de lo que Él trae. El desafío de dejarlo conocido. El dicho final de Jesús sobre que nadie que bebe el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice: el añejo es mejor, refleja la resistencia humana al cambio. Es natural que lo ya probado nos dé seguridad, que lo establecido nos parezca confiable. Pero esa confianza puede convertirse en una cadena que nos impida descubrir la vida abundante que Dios quiere regalarnos. Seguir a Cristo implica abandonar muchas seguridades, dar un salto de fe hacia lo desconocido, y confiar en que lo nuevo que Él ofrece, aunque al principio nos parezca exigente, es infinitamente más pleno y verdadero. La libertad frente a las prácticas vacías. La queja de los fariseos sobre el ayuno revela cómo muchas veces la religión se reduce a prácticas exteriores sin vida. Jesús no desprecia la disciplina ni las prácticas espirituales, pero las coloca en su justa medida. Lo esencial no es la forma externa, sino la presencia viva del esposo, que da sentido a todo. Cuando Él está con nosotros, nuestra vida no puede encerrarse en lamentos, ni en un ritualismo estéril,
sino que se abre al gozo de una relación personal con Dios. El tiempo del esposo. La imagen de Jesús como esposo es profundamente reveladora. No se trata solo de un maestro que enseña, o de un profeta que corrige, sino de alguien que viene a unirse íntimamente con su pueblo. El esposo no solo está de paso, sino que busca una alianza de amor. Una comunión que transforme toda la vida de los suyos. Mientras el esposo está presente, el banquete y la alegría tienen sentido. Y esa alegría no es superficial, sino que nace de saberse amados, acompañados y llamados a una vida nueva. La tentación del apego religioso. Los fariseos simbolizan el peligro del apego a las tradiciones muertas, al cumplimiento externo que ya no deja espacio para la novedad del espíritu. Ellos no son simplemente malos, sino que encarnan esa tendencia que todos llevamos dentro, de aferrarnos a lo que nos da control, incluso en la vida religiosa. Pero Jesús desarma esas seguridades. Nos invita a mirar más allá del rito y a descubrir la presencia viva de Dios, que siempre es sorprendente y transformadora. La vida cristiana como proceso de renovación. Aceptar el vino nuevo del Evangelio. Es asumir que la vida cristiana no es estática, sino dinámica, que nos llama a una renovación constante. No basta con haber recibido la fe una vez, ni con mantener costumbres religiosas heredadas. Se nos pide un corazón abierto al movimiento del Espíritu, capaz de dejarse interpelar y cambiar. El vino nuevo no se acomoda en un corazón endurecido, sino en aquel que se abre cada día a la gracia. La tensión entre lo viejo y lo nuevo. El Evangelio no rechaza todo lo antiguo, porque muchas cosas buenas se encuentran en la tradición, en la memoria de la fe transmitida. Lo que Jesús cuestiona es la rigidez, el apego a lo antiguo como obstáculo para acoger lo nuevo. El reino viene a purificar lo que sirve y a superar lo que ya no conduce a la vida. Así, lo viejo puede encontrar su cumplimiento en lo nuevo, pero solo si aceptamos que Cristo es quien da el verdadero sentido y que nada debe anteponerse a él. El discernimiento del tiempo de Dios. Jesús habla de momentos distintos. Un tiempo para celebrar y un tiempo para ayunar. Con ello nos enseña que la vida cristiana requiere discernimiento, saber reconocer el paso de Dios en cada circunstancia. No todas las prácticas son adecuadas en todo momento, sino que deben responder a la presencia viva del Señor en nuestras vidas. Cuando sabemos discernir, evitamos caer en un formalismo vacío y aprendemos a vivir la fe con autenticidad y sentido profundo. La invitación a la radicalidad del Evangelio. Finalmente, este pasaje nos invita a tomar en serio la radicalidad del Evangelio. No se trata de pequeñas correcciones a lo que ya conocemos, sino de una transformación profunda que exige abrirnos a la novedad de Dios. El vino nuevo no admite compromisos tibios ni corazones divididos. Reclama nuestra entrega total, nuestro deseo de renovarnos constantemente en la fe. Solo así podremos ser verdaderos discípulos, capaces de llevar al mundo no una religión muerta, sino la vida nueva del reino que Cristo nos ofrece. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios
Y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.